El tema del día de hoy se llama ¿frutos del hombre o frutos de quién? ¿Sí? No, pues es que así se llama. ¿Frutos del hombre o frutos de quién? Porque muchas veces tomamos cosas, y esto salió de algo que Dios me confirmó esta semana. Esta semana me tocó escribir acerca de la voluntad de Dios. Y cuando estaba yo escribiendo acerca de la voluntad de Dios, me sucede que viene a mi mente esa repetida situación que nos ha pasado a todos nosotros, de que le pedimos algo a Dios y no pasó como nosotros queríamos, y luego le decimos: Señor, no se haga como yo digo, pero hágase tu voluntad. Y cuando lo entendí dije: ¡ouch! No es cierto. No quiere decir, porque cuando nosotros decimos eso, quisiéramos afirmar que la voluntad de Dios es contraria a la de nosotros. Y saben que la voluntad de Dios no es contraria a nosotros. Ay, que no se haga como yo quiero, pero hágase su voluntad. Y ¡pah! Se murió Freddy. ¿No? No, pues. Pero todos quisiéramos que Freddy viviera, ¿no? O ahorita acabo de decir que Dios regrese a Pablo a Palabra de Dios Guadalajara. Y se llenó de amenes. Y de repente Pablo no regresa, pero que no se haga como nuestra voluntad, sino se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿Dios quiere que Pablo esté lejos de los que lo amamos? No. Entonces, ¿es la voluntad de Dios o es nuestra mediocridad manifestada en una oración? ¡Auch! Porque eso es como cuando nosotros decimos: es que Dios te va a contestar de 3 maneras. Te va a decir que sí, te va a decir que no, o te va a decir: tengo algo mejor para ti, pero nunca te voy a decir cuál es ese mejor para ti. ¿No? Cuando la palabra nos confiesa y nos dice: todas las cosas visibles y todas las cosas invisibles fueron hechas por la palabra de Dios. Quiere decir, Dios tiene tanto que decirnos que va mucho más de allá de un sí, de un no y de un tengo algo mejor para ti. Entonces, cuando nosotros decimos: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, pues lo siguiente que debemos decir es: Señor, revélanos tu voluntad para saber qué es lo que vas a hacer. Porque si no, empezamos a caminar en un mundo en donde vivimos llenos de las incógnitas de Dios. Vivimos llenos de las incógnitas de Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo. Ayer veníamos en la carretera, Pati y yo, y veníamos platicando, y le digo: a mí Dios me cae gordo, ¿no? Porque Dios tiene una manera de hablarme, de manera que yo no me vaya de acuerdo a lo que pienso y a lo que siento. Porque es muy común, ¿no? Muchos de ustedes saben que ahorita no estoy trabajando, y cada vez que le platico a alguien: ay, fíjate que voy a una entrevista. Por cierto, esta semana voy a una entrevista, voy a la Ciudad de México a una entrevista, y cada vez que le digo: ay, voy a una entrevista, y es bien chistoso porque la mayoría son cristianos a los que te lo cuento, y me dicen: vas a ver que Dios te lo va a dar. Y yo digo: qué fácil es decir las cosas sin orar, porque yo tendría como 45 trabajos al mismo tiempo si yo le hiciera caso a lo que las personas dicen. ¿Y sabe usted? Eso, aunque usted no lo crea, eso es pecado. Porque dice la palabra que Dios no dejará, ¿sí?, sin culpa aquel que use su nombre en vano. Amén. Entonces, ¿tú por qué andas diciendo: vas a ver que Dios te lo va a dar, si no le has preguntado a Dios? Todavía no sabes si es su voluntad. Es tu buen deseo, pero Dios no tiene nada que ver ahí porque no lo involucraste. Me tocó conocer una señora esta semana que me contó: fíjese que el otro día fui a hacerme uno de esos exámenes de gobierno, de esos que luego el gobierno hace campañas como las de vacunación. Hicieron una campaña de exámenes de cáncer de mama. Dice, y cuando pues vinieron a mi casa y me trajeron el resultado y venían muy preocupados y me vinieron a traer una cita en el centro de cancerología. Ah, muy bien. ¿Y luego? Pues porque me decían que ya tenía todos los factores así como para... O sea, no le dijeron que tenía cáncer, sino que tenía muchas probabilidades de tener cáncer. Para no hacerles la historia larga, la señora, en vez de ir y atender la cita, como es normal, se alarmó y pensó: ya tengo cáncer. Y se fueron con un médico que les quiso sacar dinero, y luego se fueron con otro médico. Al final de cuentas terminaron yendo con un médico a otra ciudad que lo único que les hizo fue y les leyó adecuadamente el
el estudio que le hicieron para decirle, no tiene usted cáncer, hay algo que aquí nos preocupa y le tenemos que hacer otro examen para saber qué es. Pero es muy chistoso porque esta señora, yo no entendía exactamente qué era lo que me quería contar y me dice, pero mire, porque me dice, cuando iba yo a entrar con el médico, con el bueno, dije, pues entonces si es bueno, pues ¿para qué quiera Dios? Porque ahí está el médico bueno, ¿no? Me acordé que yo en mi casa tenía una bolsita con tierra de la Virgen de Atlanta. Y luego me dice, ¿sí sabe usted cuál es la Virgen de Atlanta? No. Es que es una Virgen muy milagrosa y hay un monte santo. ¡Ah, qué chido! ¿Y luego? Pues yo me traje ya. Le dije, órale. ¿Y luego? Pues antes de entrar con el doctor, mire, agarré un puñito de la tierra y me la puse abajo de la lengua. Y le dije, no, pues si no tenía cáncer ahora sí le va a dar, pues andar guardando tierra vieja en una bolsa, ¿no? Dije, si tiene humedad se va a llenar de hongos. Y me dice, y Dios me sanó. Y le dije, no, espéreme tantito. Le dije, Dios no la va a sanar. Porque si Dios no fue parte de la enfermedad, Dios tampoco va a ser parte de la sanidad. Dios no va a entrar a ningún lugar donde no sea invitado y no sea partícipe. Y le decía, piense en esto. Cuando Job fue tocado con el permiso de Dios. Y Dios dijo que lo toquen, pero que su vida no sea afectada. Cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, ¿sabe por qué el pueblo de Israel entró a Egipto? ¿Alguien me puede decir por qué? Tú no, Pati. No, pues es que ya se la conté ayer, pues 10 horas en la carretera, pues ya se chutó la prédica de aquí a los 15 días siguientes, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué el pueblo de Israel entró a Egipto? ¿No? ¿No? Porque no había comida. Bueno, sí, pero había una razón. El que no había comida fue el factor por el cual entraron. Pero, ¿sabe alguien por qué el pueblo de Israel entró a Egipto? Sí, pero ese fue el medio. Uno fue el factor, este fue el medio. Pero, ¿por cuál fue la razón? ¿O la causa? No, tampoco. Le voy a decir por qué. Porque Dios lo dijo. Cuando Dios le prometió un hijo y un pueblo a Abraham, ese día dijo, de ese pueblo que salga de la semilla de Abraham, va a haber un pueblo y va a ser cautivo durante 400 años en la tierra de Egipto. Todavía no nacía Isaac y ya había una profecía, porque Dios dijo, así va a ser y así se va a cumplir. Es exactamente igual que la promesa de Cristo. Cristo fue dicho antes y después sucedió. Si Dios está en la enfermedad, Dios estará en la sanidad. Porque Dios dijo, el pueblo entrará a Egipto, pero no dijo que se iba a quedar ahí y ni que iban a perecer ahí. Dios les dijo, van a tener que pasar por un tiempo de disciplina y se van a tener que volver a encontrar conmigo. Pero cuando decimos, ay Señor, cómprame un Chevy, allá no hay Chevy, ¿verdad? Cómprame un i10, por favor Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. No, pues es la voluntad de Dios que siga en bicicleta, ¿no? No, la voluntad de Dios es el que nosotros escuchemos la palabra de Dios, porque Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es como las novias, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces nada que nos lleve al conformismo es parte de la voluntad de Dios. Romanos 12:2. ¿Sí? Vámonos ahí. ¿Sí? Ay. Mira, no me creyeron que es como las novias, por eso se quedaron ahí, de que vamos a buscarlo. ¿Sí? Como los novios. Y como los novios, amén. ¿No? Novio, pues novio. Ok, ¿qué dice Susana? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces cuando nosotros, ay Señor, dame esto y no te lo da, ay, pues que se haga tu voluntad y la mía. No, ¿sabes qué? Eso, corremos un gran riesgo. Corremos dos riesgos. Número uno, caer en la mediocridad, porque eso es mediocre. ¿Sí? La Biblia nos enseña que cuando le pidamos algo a Dios, se lo tenemos que pedir puntual.
Se lo tenemos que pedir con detalles y se lo tenemos que pedir con el conocimiento de que Dios nos lo va a dar. Entonces no podemos conformarnos con lo que Dios nos dé y no podemos aceptar cuando la gente nos diga, ¡ay, claro que sí! Verás que Dios te lo va a dar. No. Les platiqué, y si no se los voy a volver a platicar, el otro día tuve una plática con el pastor Roberto Cetina. ¿Se acuerdan del gordito que vino a enseñarnos el discipulado el discipulado de evangelización? Roberto y Margarita son amigos míos de muchos años. Cuando yo conocí a Roberto y a Margarita, ellos tenían una fábrica de pan. Ellos producían el famoso panqué que se llama el panqué, el del bebecito, ¿se acuerdan? Ellos tenían una franquicia de eso y tenían una fabricota de pan. Y cuando yo los conozco, me dicen, estamos muy contentos porque estamos orando porque vamos a vender nuestra fábrica y nos vamos a dedicar al ministerio de tiempo completo. Y yo decía, estos están locos. Y yo no hallaba de qué manera decirles, no, cuate, no hagas eso. Piensa que todos los demás estamos pensando que algún día tendremos un negocio propio y podremos echarlo a andar y tú lo estás despreciando. Y yo lo primero que hice fui delante de Dios y le decía, Señor, no me dejes que yo vaya y les diga algo que no sé si viene de ti. Y el Señor me dijo, déjalos. Es mi plan que ellos dejen su panadería. Pues dije, pues calladito me veo más bonito. Y el otro día me encuentro con Roberto y Cetina antes de que vinieran aquí. Y Roberto me dice, no tienes una idea, René, de lo contentos que estamos Margarita y yo. Porque mira, el Señor te dejó sin trabajo porque te vas a dedicar al ministerio a tiempo completo. Y a mí, que se me enchine el cuero. Y lo primero que hago es que le hablo a mi pastor Tinoco. Oiga, ¿usted el Señor alguna vez le ha dicho que yo me voy a dedicar de tiempo completo a la iglesia? No, René, el Señor nos ha dado esta y esta visión. Muy bien. Y le hablo a Isabel Contreras, que es mi consejera. Oye, Isabel, ¿a ti el Señor te ha hablado algo de mí, de que me voy a dejar y que me voy a dedicar al... Y me dice, no, René, pues el Señor tiene años. Ok. Y les hablo a mis otros consejeros y todos me dicen lo mismo y yo decía así, ¿no? Y entonces tuve mucha libertad y voy con Margarita y con Roberto y les voy a decir, a ver, Roberto y Margarita, yo entiendo que ustedes me aman. Yo entiendo que ustedes tienen los mejores deseos para mí. Y yo entiendo que ustedes me ven como consiervo y a la par de ustedes porque somos pastores y porque servimos a Dios. Sí, me dicen, ok. Dije, nada más les voy a pedir una cosa. No vuelvan a declarar sobre mí cosas que nunca han orado. Y se quedaron así. Le digo, porque ciertamente tú nunca le has preguntado a Dios acerca de mi ministerio. Le dije, y es una carga muy pesada que tú vengas a decirme que Dios me va a llamar a tiempo completo a servirlo, porque ahora yo tengo que llenar una expectativa para contigo, para que yo en tu entendimiento pueda agradar a Dios. Pero no es la voluntad de Dios. Le dije, déjame te cuento, mira, yo tengo un pastor y tengo un grupo de consejeros, y Dios me ha dado estas palabras a lo largo de estos años. Y esta es la voluntad de Dios, y estas son las palabras que Dios me está dando. Le tuve que dar un video donde Dios me habló hace unas semanas, muchos de ustedes estuvieron ahí. Le digo, esto es lo que Dios está hablando, no puedes venir a decirme que es la voluntad de Dios que yo me dedique en servirlo, porque sabes que en el momento en el que no pase lo que tú esperas, tú vas a pensar que yo no estoy en Cristo, porque no has orado. Y cuando hablamos de orar, hablamos de escuchar a Dios acerca de. Y este es un ejemplo, no se trata de que yo venga a defender aquí no, estoy poniéndoles un ejemplo muy claro, ¿no? Antes pasaba con Nancy siempre ha querido que yo me case, ¿no? Y siempre con quien me veía traía el cola loca. Yo también me quiero casar, pero Nancy traía el cola loca porque a la que le agarrara la mano ahí ponía ella y decía, esta es la voluntad de Dios, pero se dijo, no, pues es que no es buena, no es agradable, ni es perfecta, ¿no? Todavía. Porque ciertamente dice la Biblia que no es bueno que el hombre ande solo, o sea, no voy a andar solo. Eso me queda muy claro. Pero es muy diferente, y alguna vez lo platicamos Nancy y yo le digo, Nancy, va a ser muy interesante el día que Dios te hable y te diga, ahora sí bendice esta porque esta es la buena. ¿No? Todos. Exactamente, no han orado. Es que ese es uno de los detalles. Porque piensen esto, muchas veces hay cosas que parecen buenas, ¿sí? Hay cosas que parecen agradables porque
porque satisfacen al promedio de las personas. ¿Todos nos tenemos que casar? Sí, todos nos tenemos que casar. ¿Sí? No es que sea opcional, es que tenemos que cumplir con el propósito y con el esquema de Dios. El problema es cuando nosotros tomamos el esquema de Dios como algo opcional y entonces pensamos, ¿será que me tendré que casar? ¿Me podré casar? No. Yo ya decidí que no hay otra manera para mí de vivir más que como Dios me diseñó. Y Dios me diseñó para vivir en pareja, en una familia. Dios me diseñó para tener hijos naturales que salgan de mí. Y Dios me trajo para multiplicarme en todo lo que haga. No es opcional. Así como Dios me trajo a vivir una vida de éxito en todo lo que yo haga, en el trabajo, en la escuela, en las amistades y en todo tipo de relaciones. Entonces lo único que me falta es orar para ver cuándo es el tiempo y cuál es el modo de lo que Dios va a hacer, para que su voluntad pueda verdaderamente ser buena, agradable y perfecta, porque si no vamos a sufrir un montón. Y hay muchos de nosotros que hemos sufrido muchas de las cosas de nuestra vida porque nos la vivimos imaginándonos cosas que ya están establecidas dentro de. Es que yo me quisiera casar. No, es que no me quisiera casar, me tengo que casar. ¿Nunca les ha pasado? Es como cuando dicen, yo quisiera ir a la iglesia, por eso llegan tarde. Pero el día que digan, es que tengo que ir a la iglesia, ese día van a llegar a tiempo, porque es parte de su obligación, es parte de su ser. ¿No? Miren, le voy a poner el ejemplo de Nancy, me encantó Nancy. René, toca Santa Cena. Yo lo sé, Nancy. Es que yo tengo los vasitos. Yo lo sé, Nancy. Le digo, es más, te toca dar la plática. Y me dice, vas a ver que voy a llegar muy temprano, ¿no? Y todavía me amenazó, voy a llegar muy temprano. Porque no es lo mismo cuando es opcional a cuando es obligatorio. ¿Sí? Es como la gente que toma el opcional, el bañarse en las mañanas. Bañarse en las mañanas no es opcional. No es opcional. Ya te ventanearon, Diana, qué bárbara. ¿No? Es decir, me tengo que levantar temprano. Fíjense, nada más el otro día me entrevistó una empresa desde Holanda, ¿no? Y me encanta porque me dicen, nos vemos a las 2 de la tarde. Y dije, nos vemos, es por video, ok. Y yo, ¿a las 2 de la tarde tuyas o a las 2 de la tarde mías? ¿No? Y me dice, no, a las 2 de la tarde mías. Y dije, estaba yo en Chihuahua, y pues eso quería decir que mi entrevista era a las 5 de la mañana. Y aparte estaba yo de vacaciones, y esta semana me la pachangué, pero a gusto, todos los días me acosté tardísimo. Y dije, para estar yo listo, fresco como una lechuga y atento, pues tengo que levantarme a las 4 de la mañana, bañarme, planchar la camisa, para estar ¿no? Y dije, me tengo que levantar temprano, no es opcional. Porque yo tenía que estar bien. Y entonces me eché toda la entrevista y me dice, oye, por cierto, quiero sonar ahí. Le digo, pues ahorita son las 5:45 de la mañana. Me dice, ay, qué pena, no. Le digo, la pena te hubiera dado hace 45 minutos, ahorita ya no. ¿No? ¿Sí? Pero yo iba a atender a alguien que era importante y era su voluntad que nos viéramos a esa hora. Yo ni siquiera cuestioné. Él no sabía ni qué hora era conmigo. Ya después les dio mucha pena y le digo, no, por mí no hay problema. Digo, ¿ya qué? ¿No? Pero así tenemos que entender las cosas de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y sabe por qué? Porque antes de que sea su voluntad, nos la comparte. Antes de que sea su voluntad, nos la comparte. Señor, ¿me darán trabajo? Claro que te van a dar trabajo. Señor, ¿me irá a ir bien? Claro que te va a ir bien. Hay un montón de promesas en la Biblia que expresan la voluntad de Dios y que tienen una condición para que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Dios y Él puede expresar su voluntad buena, agradable y perfecta. Pero ese es el detalle. Nos la vivimos suponiendo cosas que no sabemos si vienen de parte de Dios o no. Es que René, quisiera, no quisiera, ¿no? Como vi el otro día en Facebook, hubiera es el pasado imperfecto de me ataranté, ¿no? Hubiera. Pues sí, es que hubiera no funciona. ¿Es o no es? ¿A poco nunca les ha pasado? A mí me encanta porque ahora que estoy en este tiempo de
estoy yo en este tiempo de buscar trabajo y la verdad es que no me lo tomo de manera, hoy como que he hablado mucho de mí, pero esta fue una muy buena semana con el Señor y Dios ha hecho grandes cosas y me encanta. Llega un día el Señor y me dice, René, ¿sabes qué? Llega un domingo en la alabanza y me dice, Señor, dame 2 meses. Y dentro de 2 meses te doy trabajo. Le digo, Señor, tú dame lo que tú quieras. Tú tómate lo que tú quieras. Nada más dame una visión para yo tener una visión y saber lo que voy a hacer. El martes siguiente vamos a ver a Isabel y lo primero que dice Isabel, René, dice el Señor que en mayo te da trabajo. Y dije, pues son 2 meses. Estamos hablando el mismo idioma. No estamos locos, Lucas, sino que el Señor es uno. ¿No? Ok. Y luego me hablan para entrevistas de trabajo y digo, pues no tengo mejor cosa que hacer, pues voy a las entrevistas de trabajo, aunque yo sé que no se van a dar, porque me puedo esforzar todo lo que yo quiera, pero el Señor dijo que en mayo, ¿no? Entonces, y digo, pues tengo apuro, no, porque ahora, oye, que si vámonos para acá, pues vámonos, oye, que si vámonos para acá, pues vámonos. Y todo ese tiempo he tenido la oportunidad de compartir la palabra con un montón de gente. Todo ese tiempo he tenido la oportunidad de orar más de lo que oro normalmente. Todo ese tiempo he tenido la oportunidad de explorar en el corazón de Dios muchas cosas que tenía pendientes. Y el Señor no solamente me dijo que en mayo me va a dar un trabajo, sino me dijo la condición en la que voy a llegar a ese trabajo. Y Pati siempre se ríe porque, Pati, el día que me quedé sin trabajo, Dios le dio una palabra a Pati, que vino a confirmar una palabra que Dios me había dado a mí. Y todos los días vamos viendo así como que parece un rompecabezas, así como que va pasando algo que Dios dijo. ¿Y sabe qué va a pasar del día que me quedé sin trabajo hasta mayo? Son 7 meses. Entonces no estamos locos, Lucas. El Señor se mueve de maneras. Y eso quieren entenderlo de esta manera. En esta iglesia somos un cuerpo. En esta iglesia cada uno tiene una función, pero en esta iglesia hay una cabeza. Y si me pasa a mí, les va a pasar a ustedes. Y Dios tiene que hablarles de la misma manera y más poderosa. ¿Sí? Amén. Y Dios pone los ejemplos porque quiere que ustedes perseveren en su voluntad, pero su voluntad no es algo oculto. Su voluntad no es algo que, a ver, sí. Ciertamente la Biblia dice, ¿sí? Y meditarás en mi palabra de día y de noche. Y mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. O sea, no le saques. Porque Dios te va a dar palabras tan impresionantes que van a hacer sentido. Te va a dar palabras tan impresionantes que no las vas a creer. Le decía ahorita a Oscar, digo, va a llegar un punto muy pronto en donde Dios va a llenar tu corazón de cosas y no vas a poder evitar decirle cosas a la gente porque ahora vas a escuchar tanto de Dios para con los demás que vas a dejar de ser víctima de lo que los demás te hagan y vas a empezar a impactar la vida de otras personas. ¿De dónde me lo saqué? No me lo saqué yo. Fue Dios el que lo dijo. Y esto es algo que yo estoy seguro que Dios ya le había mandado a Oscar. El otro día hablamos con Emiliano y yo le dije, Emiliano, este es el tiempo de empezar a arrebatar, pero tenemos que quitarle el hiera a todas las palabras y a todas las oraciones que tenemos, porque tenemos que tener la capacidad de sentarnos y escuchar la voz de Dios, ¿sí? Para que podamos orar en ese sentido. El otro día me decía Nancy, estoy llena de dudas y de cosas. Le digo, Nancy, agárrate y llora delante del Señor. Y cuando llores, se va a vaciar tu mente, se va a vaciar tu corazón y Dios va a empezar a hablar. ¿Y ha hablado el Señor a tu corazón? ¿Y ha dado paz? Porque fíjense nada más. Piensa esto, cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, lo primero que va a suceder es que vamos a empezar a dar frutos. Pero la diferencia es los frutos que damos por nuestro lado o los frutos que damos por el lado de Dios. ¿Mm? Fíjense nada más, vámonos a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, me dice ya estoy aquí cuando esté ahí. Ok, dice Gálatas 5:17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, quiere decir, nuestra carne quiere hacer las cosas a su manera, ¿sí? Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, quiere decir, nosotros tenemos que escoger cuál es nuestra naturaleza,
ay, es que somos pecadores. No, tú eres pecador si quieres, porque la palabra dice que nuestra naturaleza es el espíritu. Tú nomás tienes que saber, es que René, hay una línea muy delgada. No, no hay ninguna línea muy delgada. Lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo. Tan, tan. Tú tienes que decidir con quién juegas, con melón o con sandía. ¿No? Dice, el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Quiere decir, no vamos a poder hacer nada que nosotros digamos que es bueno en nuestro entendimiento, a menos que entendamos que somos del Espíritu. ¿Sí? Y dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. La inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, salud, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, cualquiera que lleve a esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Quiere decir, aquí están los frutos de lo que nosotros hacemos cuando decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no tenemos idea de cuál es la voluntad de Dios. Dice, en cambio, la clase del fruto del Espíritu en nuestra vida es amor, alegría y paz. Quiere decir, tengo algo que dar, me gozo cuando los demás tienen y paz. No importa lo que esté pasando, mi vida está en manos del Señor y yo tengo paz, no tranquilidad, paz. Porque piensen esto, el asunto piensen esto, la palabra de Dios es una y se va a cumplir, como dirían, abuelita de Batman. Y la mejor señal de que ustedes están haciendo las cosas de acuerdo al reino de Dios, ¿cuál es? Sheila, ¿cuál es la mejor señal de que estás haciendo las cosas de acuerdo al reino de Dios? ¿No? ¿No? Exactamente. Tú empiezas a hacer las cosas al modo de Dios y lo primero que te aseguro que son problemas. ¿Y sabes cuál tipo de problemas? La Biblia los describe como persecución. Va a venir alguien a jeringarte la existencia. Va a venir alguien a ponerse en contra de ti y va a venir alguien a cuestionar tu manera de vivir. Eso es la mejor, porque eso es lo que prometió Jesús. Por eso necesitas amor, alegría y paz. Antes de paz. Porque imagínense, si Dios promovió a David para que ahora sea un padrote ahí en el Poder Judicial y ahora le diga tú, no. Lo primero que tienen que llegar son envidias, puñaladas por la espalda, traiciones, malas leches, como le dicen luego. Eso es lo que la Biblia promete. Y el remedio para eso, o sea, dice, el mundo te dará persecución, pero dentro de ti habrá amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y por último, dominio propio, control propio. ¿Sí? Pero piensen eso, son dos mundos diferentes. Si Isaac empieza a hacer las cosas que Dios quiere, ¿sabe qué le va a pasar? De repente lo van a robar, se le van a quebrar los lentes, de repente en la escuela le van a robar la mochila, ¿sí? Y todo pareciera que iría en su contra, y va a haber un momento en donde va a dudar, pero ¿sabes qué? Si está en el Espíritu, ¿sí? Si está en el Espíritu, en él va a haber amor, alegría, va a haber paz, bondad, paciencia, porque él no necesita de esas cosas exteriores para tener una identidad en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es abundancia, ¿en qué? En todo. Pero la abundancia es una consecuencia de la fe. No es que Dios nos dé para que creamos. Tenemos que creer y después habrá. Piense esto. Dice la Gran Comisión. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuáles son esas señales, David? Echarán en mi
¿Cuántos demonios has sacado tú esta semana? ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente? Hablarán nuevas lenguas. Adela, ¿cuántas lenguas has hablado tú esta semana? Ok, síguele. Hollarán serpientes y escorpiones. ¿Sabe qué son hollar serpientes y escorpiones? Dios los pondrá en situaciones peliagudas. Y ustedes, como buenos hijos de Dios, van a salir avantes sin broncas. ¿Y la última cuál es? Impondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Sí? Y eso pasa lo siguiente. Ven, Quique. Y eso es lo siguiente, y quiero que lo entiendan. Así quédate parado. Aquí. Si yo, no, sí, dale la espalda. Si veo que Quique está mal, ¿sí? Yo no tengo que preguntarle a Quique que está mal. Está feo, pero eso no lo podemos interesar. Eso es parte del diseño perfecto de Dios que nadie entiende, ¿no? ¿Sí? La imperfección. La imperfección hecha imperfección. Pero ¿sabe qué sí puedo hacer yo? Yo, una de las cosas que tengo que entender es que yo soy parte del reino de Dios y que estoy hecho a su imagen y semejanza. Y si yo tengo más conciencia de la imagen y semejanza y de la perfección de Dios en mí que Quique, ¿sabe qué va a pasar? Yo vengo con Quique y le digo, ven, yo le voy a imponer mis manos y en ese momento todo lo que necesito es transmitirle mi identidad. Y toda su identidad va a ser cambiada y transformada por medio de esto. Imposición de manos. Y su corazón tiene que sanar, porque mi naturaleza, que es la de Dios, está siendo impuesta en él. Y siempre cuando hago esto, lo acompaño, y Quique lo sabe, y siempre le digo, Quique, tú sabes cuánto te amo. Y cuando lo digo de parte de Dios y lo digo de parte mía, porque yo sé que lo que yo estoy imponiendo por medio de mi naturaleza y de mis manos en la vida de Quique, va a transformar la suya. ¿Y verdad que sí pasa, Quique? Ahora la pregunta de Dios es, ¿cuántas personas han sanado ustedes esta semana? Porque mucha gente le gusta que le den abrazos porque se siente bien, pero ¿cuántas personas han decidido ustedes ir y abrazar esta semana? Porque a mí no me importa lo que yo le pueda decir a alguien, a mí me importa quién soy yo ahorita. Y ese que soy yo, es lo que decía Nancy, por eso nadie puede tomar la cena de Dios de manera impura, porque tenemos que regresar a la identidad de Dios para que cuando tomemos de la cena y recibamos, ahora sí que espiritualmente el beneficio, ahora sí puedo salir y acabar con el enemigo a donde sea, porque ahora sí las señales me van a seguir, siempre voy a tener una oportunidad de dar. Y ahora sí, voy a hacer, no nada más se va a cumplir en mí la voluntad de Dios, sino voy a ser parte de la voluntad de Dios. Y ahora sí voy a ser como las novias. Bueno, agradable y perfecto. ¿Sí? Porque estoy haciendo y cumpliendo el propósito de Dios. No podemos ir, imagínense nada más, ahora sí que eso pasa, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo conseguirse un novio con quien casarse, una novia con quien casarse, a como luego les decían, es mi peor es nada. Peor es nada. Y yo decía, yo creo que no debe haber un insulto más feo, ¿no? Es como los carritos, esas carcachas, es más feo andar a pie, ¿no? No. Uno tiene que tener la capacidad, ¿sí? De orar, de exigir y decir, de acuerdo al diseño de Dios, bueno, agradable y perfecto soy, pues me tiene que tocar todavía mejor, porque el Padre ciertamente quiere cosas buenas para mí. No voy a conseguir un trabajo, voy a conseguir el mejor de los trabajos. No voy a comprar un coche, voy a conseguir el mejor de los coches. Y tengo que acostumbrarme que los milagros están en mi vida constantemente. ¿No? El otro día me decía Quique, alguna vez llegó conmigo y me decía Quique, es que hermano, estoy orando por una novia. Y yo le decía, se los voy a confesar. Se los voy a confesar porque el de la culpa fui yo. Y le dije, ¿qué no has visto a Sofía? Y se quedó así, y la verdad como que para adentro dijo, es mucha chava para mí. Y le dije, no, tú puedes, nomás aguanta vara. ¿No? ¿O no, Quique? Porque Quique le andaba tirando bien bajo, en serio, andaba buscando una peor es nada. Se los prometo. Y Dios le dio una mujer hasta ahorita por la cual tiene que esforzarse, porque está en chino.
¿no? Y he tenido que hacer todas las cosas como no se había imaginado, y el día de hoy, mire, te voy a confesar, mi mamá es tu fan número 1 ahora. Dice, ay, qué bueno que Quique anda con Sofía, hasta guapo se ve ahora que se baña, ¿no? Y le digo, no, mamá, es que dice la Biblia que el corazón contento hermosea la cara. Le digo, aquel anda enamorado y hasta guapo se ve, ¿no? Pero le digo, no, mamá, es que esa es parte de la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Porque tanto Enrique como Sofía han pasado por un proceso, todavía no sabemos si se van a casar o no se van a casar, pero entre tanto y tanto, los estragos que esta relación ha dejado han sido muy buenos. Porque han intensificado su intimidad con Dios, han intensificado las maneras en las que Dios hace las cosas, porque fue con Quique y Quique dijo, yo vengo a ponerme bajo autoridad. Y el día que se puso bajo autoridad tuvo que empezar a obedecer. Y el día que fue con Adela a pedirle permiso para andar con Sofía, y le dijo, pues es que usted pone las reglas, cuando Quique siempre hace las cosas a su modo. Pero los frutos son diferentes. Porque dice la Biblia que por nuestros frutos habremos de ser conocidos, ¿no? Y esa es la parte de ayer. Alguien me decía, oye René, ¿y cuándo va a crecer la iglesia? Le digo, la iglesia no ha dejado de crecer. Le dije, a lo mejor no somos muchos, pero la vida de las personas en esta iglesia ciertamente ha fructificado de una manera sobrenatural. Amén. La vida de las personas que estamos aquí ha sido transformada en los casi 3 años que tenemos de juntarnos. Porque el crecimiento del reino no es igual al crecimiento de Dios. Aquí habemos personas que estamos sujetas a una voluntad buena, agradable y perfecta. Podríamos hacer cosas más populares y les aseguro que llenaríamos esto con 200 y 300 personas. Pero ¿sabe qué? 200 y 300 personas no crecen de la misma manera. ¿Por qué cree que ahora todo el mundo quiere el orgánico? Porque el orgánico es más caro, porque se cosecha individualmente, con agua pura y sin nada que lo acelere de una manera fuera de lo natural. Nosotros somos una iglesia orgánica, ¿sí? Somos una iglesia que no todo el mundo está de acuerdo con lo que hacemos, no importa, el Señor está de acuerdo, y todo lo que hacemos, se los aseguro, está alineado a la palabra de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Así que el día de hoy les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a